El día de hoy nos corresponde ingresar a ver el tema número 9 relacionado a lo que son las condiciones, límites y obligaciones para el ejercicio de la propiedad agraria. Nos estamos refiriendo a lo que son estas características del ejercicio de la propiedad agraria. Tenemos que entender que cuando hablamos de condiciones nos estamos refiriendo a cuáles van a ser aquellos aspectos que tienen que cumplir la persona natural o jurídica con respecto a la propiedad agraria para poder ejercerla, pero también poder mantenerla, ¿no? Entre esto vamos a encontrar lo que es la función económico-social, la función social, pero vamos a verlo de manera un poco más amplia en cuanto a sus características. En cuanto a los límites a lo que es la propiedad agraria, esta está relacionada a qué restricciones están establecidas por la norma para el ejercicio del derecho propietario en cuanto a lo que es la propiedad agraria. Y las obligaciones se relacionan a aquellas que van a emerger del ejercicio de la propiedad agraria, como por ejemplo el pago del impuesto agrario, que vamos a llegar a determinar qué propiedad agraria paga y cómo se estaría pagando, ¿no? En ese sentido, tenemos que ingresar a entender qué es el derecho de la protección de la propiedad agraria. La propiedad privada en general, para ser tutelada o protegida por el Estado boliviano, en esencia, conforme al artículo 56 de la Constitución Política del Estado, debe cumplir lo que es la denominada función social. En materia agraria, además de cumplir la función social, algunos tipos de propiedad agraria se exige que cumpla la función económico-social, tal cual sucede con la mediana propiedad y la propiedad empresarial, tal como lo ha establecido el artículo 393 de la Constitución Política del Estado. De otra parte, el artículo 76 de la Ley 1715, que posteriormente fue modificada por la Ley 3545, señala que la tutela del derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa en el cumplimiento tanto de la función social como de la función económico-social. En ese entendido, hay que comprender qué es la función social, qué es la función económico-social, cómo se llega a determinar el cumplimiento de esta, qué características tienen que cumplir para que se determine tanto ya sea el cumplimiento de la función social o el cumplimiento de la función económico-social. Entonces, ambas, ¿no?, en cuanto a la propiedad agraria, tienen que entenderse como aquellos conceptos que están estableciendo el derecho a mantener o adquirir la propiedad de la tierra, ¿no? Sobre la base tanto de la función social como de la función económico-social van a ingresar elementos tanto como ser los aspectos productivos, ¿no?, la existencia del trabajo, la inversión, el empleo, ¿no?, y otros criterios que están relacionados a la eficiencia, a la racionalidad y a la sostenibilidad. En atención a lo ya señalado, vamos a proceder a explicar qué es la función social en cuanto a lo que es la propiedad agraria. El concepto de función social apareció por primera vez en la Constitución Política del Estado de 1938, con el argumento de que para la doctrina clásica el derecho de la propiedad era un derecho absoluto, ¿no? Y se buscó sustituir el concepto de propiedad por lo que era derecho de propiedad y función social. La Constitución Política del Estado vigente establece qué es la función social y nos señala lo siguiente en su artículo 397 en su parágrafo primero. Nos dice, es el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos, así como el que se realiza por pequeñas propiedades y constituye fuente de subsistencia y de bienestar del desarrollo sociocultural de sus titulares, ¿no? Entonces, se va a reconocer, conforme el artículo 397, en este caso, que la función social está destinada a ser cumplida por tanto comunidades, pueblo indígena originario campesinos, ¿no?, y lo que son la pequeña propiedad agraria.
¿Y cómo se va a entender la función social? Como un aprovechamiento sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprovechamiento de la tierra sea destinado a proteger esta para futuras generaciones, ¿no? Es decir, que el trabajo de la tierra sea siempre de manera sustentable, sostenible, ¿no? Además de esto, ¿qué nos dice? Que se va a entender que el cumplimiento de la función social también se va a traducir en que ésta esté destinada a la subsistencia, bienestar y desarrollo sociocultural de los titulares. Es decir, va a ser su propiedad, va a ser, su vivienda, vas a generar producción que esté destinada a tu subsistencia, a tu bienestar, a tu desarrollo sociocultural, ¿no? Y en ese sentido se va a entender el cumplimiento de una función social. La pequeña propiedad, la propiedad comunitaria y las tierras comunitarias, que antes eran llamadas tierras comunitarias de origen, cumplen una función social cuando están destinadas a lograr ese bienestar familiar, ¿no? Ese desarrollo económico para sus propietarios, para los pueblos, para las comunidades indígenas, campesinos originarias. Y lógicamente esto se tiene que lograr conforme la capacidad de uso mayor de la tierra, ¿no? La pequeña propiedad de las propiedades comunitarias o colectivas o de los pueblos indígenas originarios campesinos van a cumplir esta función social entonces cuando sus propietarios o poseedores demuestren la residencia en el lugar, el uso, el aprovechamiento tradicional y sostenible de la tierra, sus recursos naturales, que lógicamente tienen que estar destinados a lograr el bienestar, el desarrollo familiar o comunitario, según el caso, y lógicamente comprendiendo los términos económicos, sociales, culturales del pueblo indígena originario campesino, de la comunidad. Entonces, sobre la base de esto, que está acorde a lo establecido por el texto constitucional, vamos a determinar algunos elementos que van a comprender lo que es la función social. Entre estos elementos, en primer lugar, vamos a tener el aprovechamiento sustentable de la tierra, como les iba adelantando un poquito antes. Este aprovechamiento sustentable de la tierra se va a traducir en ese uso de los recursos naturales de modo tal que no altere las posibilidades de su utilización en el futuro. Es decir, voy a usar la tierra protegiendo a generaciones futuras, ¿no? El aprovechamiento sustentable de la tierra consiste en hacer un buen uso de la tierra, sacarle el máximo rendimiento o la utilidad por parte de sus propietarios sin que se altere lógicamente las posibilidades de su utilización en el futuro, ¿no? Un segundo elemento va a ser que esta propiedad agraria va a ser fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, que sea fuente de subsistencia, que sea el sostén de sus necesidades humanas básicas, como ser alimentación, vestimenta, vivienda, lógicamente trabajo. En segundo lugar, de este elemento tenemos que sea destinado al bienestar familiar o comunitario. En este aspecto, el diccionario de la lengua española ha señalado que el bienestar viene de la palabra bien y estar, y que se desarrollan las siguientes definiciones. En primer lugar, en un conjunto de cosas que van a ser necesarias para vivir, en una vida holgada, abastecida en cuanto a lo que va a conducir a estar bien o tener tranquilidad, o un estado de la persona en el que se hace sensible a un buen funcionamiento de una actividad somática o psíquica, ¿no? Entonces va a haber una estabilidad emocional, va a haber una estabilidad que va a permitir un desarrollo en cuanto al vivir bien para la familia o para el entorno comunitario, ¿no? Ahora, sobre la base de estos elementos, de lo que es el aprovechamiento sustentable, que sea fuente de subsistencia, que genere bienestar y desarrollo sociocultural a sus titulares, tenemos que comprender de que en lo que es tanto la pequeña propiedad o la propiedad comunitaria, se va a
establecer de manera individual o para el entorno familiar de los propietarios titulares de la propiedad agraria, o puede ser de la colectividad en su conjunto, ¿no? O sea, no solamente está destinado a beneficiar a la persona natural o jurídica que es propietaria de este tipo de propiedad agraria, sino tiene que estar destinado a beneficiar también a la colectividad. Es decir, no debe generar ninguna molestia a la colectividad ni ningún perjuicio a la colectividad, ¿no? Entonces, sobre la base de esto, tenemos que entender que se va a cumplir la función social en este tipo de propiedades. La función social, entonces, como les decía, en este tipo de propiedades se va a cumplir cuando sus propietarios o poseedores, a más de demostrar de que viven en el lugar, de que trabajan y que generan una utilidad, tienen que demostrar de que la propiedad les está proporcionando este sustento del cual hablábamos un poco más adelante, que le está otorgando los medios de subsistencia para sus familias o sus miembros. Es decir, que a través del trabajo de la tierra, del campo, del predio, del fondo, de la propiedad, los titulares o poseedores de la propiedad agraria y también sus familias consiguen vivir bien, ¿no? Es decir, que con los medios y las condiciones necesarias para que este grupo pueda llevar una vida cómoda, proporcionada. En otras palabras, lógicamente tiene que lograrse una vida digna, ¿ya? Ahora, reitero, ¿qué propiedades deben cumplir la función social? De acuerdo al artículo 394 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo segundo, van a cumplir la función social la pequeña propiedad, ¿no? Y lo que es el tema de las propiedades indígena originario campesinos o las propiedades comunitarias colectivas, ¿no? Que lógicamente está comprendiendo el territorio indígena originario campesino, comunidades interculturales originarias, las comunidades campesinas, lo que antes eran llamadas las tierras comunitarias de origen, las propiedades comunarias, ¿no? La ley 1715, por su parte, ha establecido este aspecto y nos refiere antes que cumplía el solar campesino. Ahora solamente estaríamos entendiendo la pequeña propiedad, siendo que la pequeña propiedad es fuente de recursos de subsistencia de los titulares y de su familia, y las propiedades comunitarias o colectivas. Bien, ahora, en cuanto a el fundamento de la función social, tenemos que comprender que este tipo de propiedad está destinada a fines encaminados al mayor incremento de la producción en beneficio de la sociedad entera, ¿no? Es decir, que la explotación de estas tierras por parte de los conjuntos de familias, ¿no?, tiene que estar destinada a lograr que se obtenga un beneficio al interés social, ¿no? Si bien está fundamentado en el derecho propietario, pero este derecho propietario se tiene que ejercer no contrario al interés social, es decir, basado en la necesidad universal de lograr un bien común, ¿no? Entonces, ¿qué voy a lograr con el cumplimiento de la función social? Aumento de la producción, mayor perfeccionamiento en la producción, satisfacción de las necesidades inherentes a la familia, incorporación de nuevas tecnologías, desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente, el crecimiento y desarrollo va a ser el fundamento de este tipo de propiedad agraria. Por su parte, lo que es la función económico-social de la propiedad agraria debe entenderse como aquel empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades netamente productivas, lógicamente conforme la capacidad de uso mayor de la tierra, y que tiene que estar destinada al beneficio de la sociedad, interés colectivo, pero también de su propietario, ¿no? El artículo 169 de la Constitución Política del Estado establece que esta función económico-social
va a ser el empleo sostenible de la tierra, ¿no? En desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras, lógicamente, que sean de carácter productivo. También refiere que está destinada a lo que es la conservación y protección de la biodiversidad, la investigación, el ecoturismo, ¿no? Que está también relacionada a la capacidad de uso mayor de la tierra, en beneficio de la sociedad, interés colectivo y del propietario, ¿no? Este artículo 179 de nuestra anterior Constitución Política del Estado ya estaba reconociendo esta función económico-social, y el artículo 393 de la Constitución Política del Estado ya reconoce, protege y garantiza lo que es la propiedad individual, pero también lo que es la propiedad comunitaria o colectiva de la tierra, y señala claramente que ésta tiene que cumplir la función social o la función económico-social según corresponda. En ese sentido, el texto constitucional, hablarnos de función económico-social, nos refiere que básicamente este está comprendiendo de manera integral áreas territoriales que sean efectivamente aprovechadas, ¿no? Está comprendiendo también áreas de descanso, servidumbres ecológicas legales y todo lo que es proyección de crecimiento de estas áreas señaladas, ¿no? Entonces, lógicamente, va a buscar que estas áreas estén destinadas a generar una productividad agrícola, ¿no? En ese sentido, ¿qué propiedades van a estar destinadas a cumplir la función social, la función económico-social? Serían la mediana propiedad y las propiedades empresariales, ¿ya? Esto significa que este tipo de propiedades tienen que estar destinadas a priorizar el bien de la sociedad, ¿no? Para alcanzar este objetivo tienen que realizar actividades que puedan generar empleos, tecnificación del agro, producción en el mercado, y lógicamente que esta productividad no atente contra el medio ambiente, ¿no? Ya que en este caso van a generar aspectos empresariales y con la finalidad de lograr una calidad empresarial, este tipo de propiedades agrarias, tanto la mediana como la propiedad empresarial o agrícola, van a estar sujetos al pago de impuestos y otras obligaciones de carácter económica que se desprenden de este tipo de propiedades. La mediana propiedad va a ser aquella que va a pertenecer tanto a personas naturales o jurídicas y se puede explotar con un concurso de propietarios, es decir, varios propietarios. Con respecto a esto, las propiedades, como les decía, que van a cumplir la función económico-social, van a ser la mediana propiedad y la empresa agrícola o la empresarial. La mediana propiedad va a ser la que pertenece a las personas naturales o jurídicas, y la empresa agrícola o propiedad empresarial va a ser aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas. Y se va a explotar con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado, empleo, medios técnicos modernos. Y a diferencia de la pequeña propiedad y la empresa y la propiedad colectiva o comunitaria, esta va a poder ser transferida, pignorada, hipotecada conforme la normativa civil. ¿Cómo se va a demostrar la función económico-social? La misma se va a demostrar fundamentalmente mediante la acreditación de mejoras existentes en el fondo agrario, campos de pastoreo, sembradíos, plantaciones, ganados, medios utilizados en la actividad agraria. Asimismo se va a demostrar a través de planes de ordenamiento predial, que es el llamado POP, ¿no? Que va a permitir que se establezca qué planes va a haber en cuanto al predio, contratos de personal asalariado, registro de ganado, autorización y ejercicio de actividades forestales y otras que sean acreditadas mediante el trabajo que se esté realizando en este tipo de propiedades agrícolas, de empresa agrícola, ¿no? La mediana propiedad, por su parte, va a cumplir la función económico-social cuando sus propietarios o poseedores desarrollan actividades agropecuarias, forestales, de conservación y protección de la biodiversidad, investigación, ecoturismo y otros similares, ¿no? ¿Cómo voy a probar la función económico-social?
El principal medio de prueba del cumplimiento de la función económico-social se va a realizar en verificación de campo, es decir, se debe comprobar, evidenciar en el lugar, en la propiedad agraria, en el predio o fondo agrario, que se está cumpliendo efectivamente, ya sea la función social o la función económico-social, ¿no? En materia agraria se va a verificar mediante los funcionarios del INRA que van a acudir al lugar para hacer una verificación in situ, ¿no? No solamente en el proceso de saneamiento, ¿no? Sino también en cualquier proceso judicial. Si un juez agroambiental del Tribunal Ambiental lo dispone, incluso se puede ir a hacer una inspección judicial cuando un proceso merita esta comprobación, ya sea de la función social o de la función económico-social. Ahora, si yo no cumplo ni la función social ni la función económico-social, es decir, no trabajo la tierra, no habito la tierra, ¿qué va a pasar? Mi propiedad agraria va a ser susceptible ya sea de reversión o de expropiación. El incumplimiento de la función económico-social va a ser causal de reversión conforme el artículo 401 de la Constitución Política del Estado y el artículo 52 de la Ley 1715. La reversión en sí va a ser un proceso administrativo agrario, ¿ya? En la cual es quitada el dominio de la tierra a la persona que ha incumplido la función económico-social y se devuelve a la administración del Estado y dominio originario de la población, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de la expropiación? Que en el caso de la reversión se realiza esta acción, este proceso administrativo sin indemnización alguna. Entonces, va a ser causal de reversión el incumplimiento total o parcial a la función económico-social que ha sido establecida por el artículo 397 de la Constitución Política del Estado y el artículo 2 de la Ley 1715, en atención a que se considera que el incumplimiento a la función económico-social va en contra del interés colectivo. La reversión va a ser substanciada o llevada a cabo por la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria. A diferencia de la reversión, va a estar la expropiación de la propiedad agraria, que va a ser otra limitante al derecho de propiedad agraria. La expropiación es considerada una institución de derecho público, que es constitucional y administrativa, que consiste en la transferencia coactiva, es decir, con uso de la fuerza de la propiedad privada, desde un titular a la administración del Estado. A diferencia de la reversión, en este caso se va a dar una indemnización, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que un ente de la administración pública va a proceder a expropiar un bien para que éste sea explotado por parte del Estado o por un tercero. La expropiación de la propiedad agraria va a proceder por causa de utilidad pública, que lógicamente tiene que ser calificada por ley, y se va a dar también por el incumplimiento a la función social, ¿no? En pequeñas propiedades a requerimiento de la comunidad, o también se puede dar por necesidad de una población en específico, previo pago de una justa indemnización, ¿no? De conformidad a los artículos 22, parágrafo 2 y 665 de la Constitución Política del Estado. El artículo 58 de la Ley 1715, que fue modificado por la Ley 3545. En el caso de la expropiación, esta puede ser también parcial, y en el segundo caso, el tema de la reversión va a ser total, ¿no? Entonces, estas son las dos modalidades que van a limitar el derecho al ejercicio de la propiedad agraria en atención a ¿qué? Al incumplimiento de la función social y al incumplimiento de la función económico-social. Ahora, existen otras limitantes de características agroambientales en cuanto a la propiedad privada, y esto está relacionada a los delitos ambientales que se pueden dar dentro de una propiedad privada, de una propiedad agraria, perdón. La Ley 1333 ha establecido los siguientes delitos de características ambientales que pueden generar que se pierda el derecho a la propiedad agraria. El artículo 206
del Código Penal establece lo siguiente. Dice: comete delito contra el medio ambiente quien infrinja el artículo 206 del Código Penal cuando una persona al quemar campos de labranza o pastoreo dentro de los límites de la reglamentación establece ocasione incendio de propiedad ajena por negligencia o intencionalidad, incurrirá en privación de libertad de 4 años. Eso es el artículo 104 de la Ley 1333. Asimismo, establece: comete delito contra el medio ambiente quien infrinja los incisos 2 y 7 del artículo 206 del Código Penal, específicamente cuando una persona a. envenene, contamine y adultere aguas destinadas al consumo público, al uso industrial, agropecuario, piscícola o por encima de los límites permisibles a establecerse en la reglamentación respectiva. Inciso B. quebrante normas de sanidad pecuaria o propague epizootias y plagas vegetales. En ese caso se aplicará una pena privativa de libertad de 1 a 10 años. Esto está establecido en el artículo 105 de nuestra Ley 1333. La comisión de estos delitos ambientales que acabamos de dar lectura pueden generar no solamente una sanción de índole penal, sino que también se va a considerar por incumplimiento, ya sea a la función social o a la función económico-social, y por lo tanto pueden dar lugar ya sea a la reversión o a la expropiación específicamente, sea el caso específico de una pequeña propiedad o una propiedad comunitaria o colectiva, o una, como se conocía antes como tierra comunitaria de origen, o sea una mediana propiedad o la empresa agrícola o también llamada propiedad industrial en materia agraria. En ese sentido, el incurrir en cualquiera de estos delitos estaría generando también la pérdida del derecho a la propiedad agraria y por lo tanto sería considerado como una limitante a el ejercicio del derecho propietario agrario. Básicamente, entonces, de lo que hemos señalado, tenemos que entender que la función social va a ser cumplida por la pequeña propiedad y por la propiedad comunitaria o colectiva. Por su parte, la función económico-social tiene que ser cumplida por la mediana propiedad y la empresa agrícola. El incumplimiento de la función social va a generar una expropiación que también se puede dar por utilidad pública, y el incumplimiento de la función económico-social puede dar lugar a lo que es la reversión de la propiedad agraria. En el caso de la expropiación se puede dar una indemnización justa, y en el caso de la reversión no procede una reversión, ¿no? Entonces, básicamente esas van a ser las limitantes en cuanto a lo relacionado al ejercicio de la propiedad agraria y también la tenencia de la propiedad agraria, ¿no? Porque el incurrir en el incumplimiento de la función social o de la función económico-social puede generar la pérdida del derecho propietario agrario. Bien, básicamente con eso estaríamos concluyendo este tema. Estaré atenta a sus dudas y consultas en el foro y chat de la plataforma, o también las dudas y consultas que surjan en nuestra siguiente clase. Muchísimas gracias.